Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los riesgos asociados a un proyecto. Los vamos a hablar de una forma genérica y más adelante vamos a aterrizarlos al proyecto de diseño y a unos ejemplos concretos de aplicación. Entonces, lo primero es mencionar qué es la gestión de los riesgos. Recuerden que entre todas las actividades principales que hay en la gestión de proyectos hay 9 actividades, digamos, clave que están alimentando ese proceso de gestión de proyectos. Entre ellos está la gestión de riesgos. Los riesgos en general son un elemento ineludible, son un asunto que no se puede evitar. Sin embargo, se pueden tener respuestas coherentes y respuestas contundentes frente a esos riesgos. En principio, los desajustes al cronograma en un proyecto casi siempre están asociados a riesgos. Es decir, si yo tengo la posibilidad de que el cronograma de un proyecto se extienda o se acorte, porque también puede darse el caso, normalmente está asociado a un riesgo. Y esos riesgos tienen muchas naturalezas. Entonces, claro, los riesgos ocurren de forma natural, ocurren en el proceso del proyecto. Sin embargo, los riesgos pueden ser gestionados. En ese sentido, se les pueden asociar recursos y se pueden tomar acciones claras y se pueden tomar acciones desde el proyecto y desde la organización para que esos riesgos sean lo menos dañinos para el proyecto y que tengan el menor impacto sobre la organización. Entonces, ¿qué es un riesgo en un proyecto? Principalmente un riesgo es un evento sobre el cual hay una incertidumbre, es decir, no se tiene certeza de. Muchas veces lo que no se tiene certeza es de qué va a pasar. Esa es la primera incertidumbre que puede haber en términos de un riesgo y es, pueden pasar muchas cosas. ¿Sí? ¿Cuál de todas de esas cosas puede pasar? Pues vaya uno a saber, ¿cierto? Otro elemento que puede estar, digamos, definiendo ese riesgo es la naturaleza de ese riesgo. Puede que yo sepa eh, que ese riesgo existe en ese proyecto, en ese contexto, pero que tenga una naturaleza diferente. Por ejemplo, en un proyecto yo puedo tener un riesgo asociado a eh, personas que renuncien al proyecto o personas que cambien de unidades dentro de la organización. También es muy usual que una persona pase de una sugerencia a otra sugerencia o de una dirección a otra dirección. Eso muchas veces afecta el desempeño de un proyecto y obviamente su desarrollo. Yo puede que sepa que eso puede ocurrir, o al menos puedo intuir que eso puede ocurrir. Lo que no sé es quién dentro del equipo podría salir o quién dentro de la gerencia del proyecto podría también pasar de área. Es decir, podrían pasar en muchos niveles y con muchas personas. Entonces yo no sé, a pesar de que sepa que ese riesgo es inminente o que yo lo tengo claro y lo tengo identificado, puede que yo no sepa exactamente quién o no sepa exactamente el cuándo. Entonces, claro, aunque el riesgo yo lo tengo identificado como el riesgo de que alguien del equipo salga del proyecto, bien sea porque sale de la organización o se pasa a otra unidad, yo no sé ni quién exactamente, ni cuándo, eh, y tengo que evaluar las consecuencias de eso. Entonces los riesgos normalmente, siendo esos eventos inciertos, pueden tener un carácter positivo o un carácter negativo. El ejemplo que acabé de poner puede que al salir esa persona del equipo puede que el proyecto avance porque esa persona definitivamente no dejaba, no escuchaba y no podía tolerar y aceptar las ideas de otras personas.
Eso en ciertos proyectos y en ese contexto y en esa situación y en ese escenario, pues en principio es algo positivo porque puede funcionar de mejor manera el proyecto, pero puede ser negativo porque sea una persona que tiene un conocimiento que se necesita para concluir el proyecto. Entonces, las, los riesgos son, digamos que es una moneda con dos caras, una positiva y una negativa. En cierto sentido, los riesgos positivos yo quiero aumentar, es decir, si yo logro, o pues no es que lo logre, pero si dada la salida de tal persona que bloquea mucho las ideas dentro del equipo de trabajo, pues yo puedo mover eh, las personas dentro del equipo y lo puedo ver como una oportunidad y puedo aumentar ese riesgo positivo, ¿cierto? En el caso de un riesgo negativo, yo lo que busco es disminuirlo, es aminorarlo. Y en cierto sentido, yo lo que quiero es precisamente aumentar las probabilidades de que ocurra un riesgo positivo o disminuir las probabilidades de que ocurra un riesgo negativo. Entonces, si yo estoy pensando en la posibilidad de que alguien salga o salga del proyecto, porque sale de la organización o porque se mueve dentro de la organización, pues yo lo que tendría que disminuir son los riesgos de que eso ocurra cuando es una persona que tiene mucho conocimiento clave para el proyecto. Tengo que buscar la forma, bien sea de hacer algo con ese conocimiento, de entrenar a otra persona, de eh, convencer e incentivar a esa persona para que no salga del proyecto, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que yo tengo que tomar es medidas que impacten lo menor posible o lo mayor posible, si es positivo o negativo, sobre los objetivos del proyecto. Entonces, si vemos el flujo que tiene esta gráfica, lo que quiere significar es que los riesgos tienen incertidumbre, yo no sé su naturaleza, a veces no sé el riesgo, y que indistinto si es positivo o negativo, yo lo que quiero es modificar las probabilidades de ocurrencia de ese riesgo para que el objetivo y el alcance del proyecto se mantenga. Entonces, hay unas etapas en esa gestión de riesgos. Yo mencioné un caso típico que hay en los equipos de trabajo y es la deserción por voluntad porque simplemente hubo una reubicación dentro de la organización. Pero en principio yo lo que debo hacer de primero es identificar los posibles riesgos que hay en un proyecto. Y ahí es donde viene un elemento muy clave de la gestión de riesgos y es no todos los proyectos tienen los mismos riesgos. En otras palabras, no hay una receta, no hay un recetario, no hay una fórmula que se le pueda aplicar en términos de riesgos a todos los proyectos, a absolutamente todos los proyectos, ¿no? Cada proyecto tiene sus particularidades en términos de riesgos. Entonces, por ejemplo, un proyecto de infraestructura, de construcción. Un proyecto de infraestructura y de construcción tiene riesgos asociados con accidentes, ¿cierto? Un riesgo negativo es que si estoy construyendo algo, lo que estoy construyendo se caiga. Es un riesgo real. Puede que sea que se caiga toda la estructura, como puede que se caiga solamente una parte, pero es un riesgo negativo. Un riesgo positivo en una construcción, en una obra civil, puede ser que el financiador, que normalmente son los gobiernos, logre dar un anticipo o que definitivamente diga de un momento a otro, bueno, no, es que queremos darles un anticipo para que acaben rápido el proyecto. Eso obviamente es positivo porque se puede entregar primero, yo puedo ahorrar dinero, etcétera. En otro tipo de proyectos hay riesgos que yo tengo que salir a identificar, ¿cierto? Porque no siempre son tan claros. En un proyecto, por ejemplo, de, de diseño, y para ponerlo más concreto, un proyecto de diseño de mobiliario, yo podría tener riesgos asociados con la salud de los usuarios, ¿cierto? Un mobiliario, al menos hablemos de una silla, un sofá, es un elemento que va a estar muy en contacto con la piel, particularmente de los antebrazos, ¿cierto? O sea, esta parte en el apoyabrazos siempre va a estar
expuesta y puede que yo tenga un material que haya seleccionado, un textil u otro tipo de material que probablemente tenga una reacción atípica y anormal y negativa en la piel de los usuarios. Eso es un riesgo real y puede que yo no tenga control sobre él. Sin embargo, yo tengo que identificar que eso hace parte de los riesgos. Otro riesgo puede ser que el proveedor de la espuma de ese sofá me quede mal con un pedido. Eso es un riesgo asociado con cumplimiento. Hay riesgos asociados con la naturaleza las características de un producto, pero también con respecto al desarrollo hay que hablar del cumplimiento de terceras personas o de terceras organizaciones que están involucradas. Entonces, claro, yo tengo que identificar el riesgo primero, tengo que identificar todos los riesgos posibles, hay riesgos de muchas naturalezas, y después de la identificación paso a hacer un análisis. ¿Qué implicaciones tiene ese riesgo sobre la ejecución de mi proyecto? Es la pregunta clave es, si esto pasa, ¿cuál es la consecuencia? Y eso me debe llevar a un plan de acción, es decir, a un planear una respuesta posible a ese riesgo en particular. Entonces, si yo encuentro que escogí mal un material porque y genera alergia en los usuarios, pues mi plan de respuesta debe ser rápidamente salir a seleccionar otro material. Es encontrar otro material que precisamente no genere esa respuesta alérgica. En el caso de cumplimiento, pues hay formas financieras como aplicarle una multa al proveedor o acudir a los seguros, que digamos que ese es otro universo muy distinto y otro universo, el tema de los seguros alrededor de los riesgos y en particular porque los seguros están asociados con probabilidades de ocurrencia de cosas, en otras palabras, riesgos. Entonces, cuando yo ya tengo una respuesta planeada, yo lo que empiezo a tratar de aminorar si es un riesgo negativo o potenciarlo si es un riesgo positivo es ver cómo se refleja eso en los resultados del proyecto. Entonces, de nuevo, puede que un riesgo negativo me extienda el cronograma, me haga demorarme más, me genere demoras, mientras que un riesgo positivo lo acorte o un riesgo positivo mejore mi situación presupuestal dentro del proyecto o un riesgo positivo me a futuro me traiga otro cliente, ¿cierto? Hay muchas consecuencias y, e impactos que se reflejan en el resultado. Por último, entonces yo lo que tengo que es monitorear y controlar si ese riesgo ocurrió y si se tomó la acción que se había planeado. Entonces yo puedo decir, bueno, uno de los riesgos es que los proveedores de espuma en el caso de mobiliario o de maderas me queden mal. ¿Cómo puedo yo, si ya en la fase de análisis, cómo puedo yo planear una respuesta? Entonces una respuesta natural es voy y busco otro proveedor inmediatamente. Ahora, el salir a buscar un proveedor inmediatamente tiene unos sobrecostos porque puede que no me respete el precio, porque puede que no me respete el precio que tenía el otro y me ponga un precio más alto, porque tengo que salir a buscarlo rápidamente, entonces los tiempos de despacho cuando son más cortos obviamente son más altos. Entonces, claro, yo puedo planear una respuesta, pero esa respuesta a su vez tiene unos impactos en el proyecto. Muchas veces no es un impacto monetario, puede ser un impacto en términos de tiempo, entonces puede que yo pueda esperar al proveedor, pero eso tiene implicaciones en el desarrollo del proyecto, obviamente. En el caso de otro tipo de asuntos, uno las tiene más clara o tiene los elementos más claros y es en los riesgos que están asociados a las cosas del día a día, ¿cierto? Y es cosas muy que ya las interiorizamos tanto como que pueda llover ese día, ¿cierto? Eso es un riesgo, es un evento incierto. Yo no sé si ese día va a llover. Entonces, si yo identifico ese riesgo, que es un riesgo que puede haber en la mayoría de los días, y hay épocas del año, lo que sí hay que decir es que hay épocas del año donde la probabilidad aumenta,
donde es incierto, pero sigue siendo, eh, digamos, menos incierto que en otras épocas del año. Pero yo puedo identificar, bueno, uno de los riesgos que puede haber es que llueva. Yo analizo, bueno, eh, qué implicaciones tiene que llueva en mis actividades del día. Puede que, no, es que yo me tengo que transportar de la casa a la universidad, de la universidad a la casa. Entonces, si llueve mientras yo estoy en la universidad y me devuelvo, pues no es tan grave porque, no sé, me puedo cambiar de ropa. Y las implicaciones y las consecuencias son menores, ¿cierto? Entonces yo estoy haciendo un análisis. En la planeación de la respuesta, yo tengo que ver es con qué recursos voy a responder a ese riesgo. Entonces, una de las cosas más sencillas y más simples que hay es, bueno, voy a cargar una sombrilla, un paraguas en el bolso, en el morral. Ahora, eso es una respuesta frente a un riesgo incierto. ¿Qué pasa si llueve? Ah, bueno, yo saco el paraguas y no me mojo, ¿cierto? Y no me mojo la ropa, y no me mojo los zapatos, y no me mojo las medias, y si no me mojo las medias, entonces no tengo tanta probabilidad de enfermarme o de que me dé un resfrío. Esa es la cadena de consecuencias que pueden resultar de un riesgo particular. Ahora, el riesgo no es no llevar el paraguas. El riesgo, aquí hay que tenerlo muy claro, el riesgo siempre está asociado con el evento incierto. El evento incierto es que llueva. El llevar o no el paraguas es la respuesta a ese evento incierto, a ese riesgo. Entonces, claro, ¿cómo se va a reflejar en los resultados? Pues si llevo el paraguas, yo lo que hago es decir, bueno, pues yo llevo el paraguas, voy confiado de que no me va a mojar hoy, así llueva, ¿cierto? Pero puede que si llevo el paraguas, no, llevo el morral muy lleno y no puedo echar otras cosas que necesito para el día. Entonces hay días en los que uno tiene que sacrificar y decir, no, pues definitivamente no me cabe el paraguas, entonces lo tengo que sacar y no importa si me mojo. Es una respuesta planeada. Y obviamente eso se va a reflejar en los resultados. Y es, pues, el resultado del día es, si llueve, te vas a mojar. Porque pues sacrificaste una cosa por otra, ¿cierto? Y lo que hago es monitorear y controlar. En ese sentido, los riesgos, cuando uno va a monitorear o controlar que va a llover o no, pues uno puede salir y ver cómo está la nubosidad o ahora con las nuevas tecnologías de información, inclusive se puede revisar en una app el radar de las nubes para ver si se están desplazando para allá o inclusive hay apps que dan un pronóstico y dan una probabilidad de lluvia. Eso lo que hace es que me ayuda a monitorear y controlar ese riesgo que es un asunto incierto. Es decir, probabilidad de lluvia no significa certeza de lluvia, es muy probable que llueva. Si es más del 50% es probable que llueva. ¿Qué tanto va a llover? La aplicación no te va a decir, el pronóstico del clima no te va a decir. En la fase de identificación, que es la primera, siempre hay que ver de qué naturaleza son, si son positivos o si son negativos. Si son positivos, entonces obviamente van a ser oportunidades. Eh, si estamos hablando de un evento incierto, que es que llueva, el evento incierto puede ser el mismo y el riesgo puede ser distinto para dos proyectos o para dos personas. Por ejemplo, que llueva es muy positivo para un proyecto de agricultura, ¿cierto? Si yo estoy sembrando para cosechar maíz, si yo estoy sembrando papa, bueno, papa no tanto, pero cosas que demanden relativamente grandes cantidades de agua, mientras el suelo esté más seco, va a ser menos la producción por hectárea o por metro cuadrado, en este caso por hectárea, de lo que sea que yo estoy sembrando. Entonces, en ese sentido, si llueve en un proyecto agropecuario, en un proyecto agrícola, perdón, es un riesgo positivo, porque es una oportunidad de que las plantas estén mejor, que crezcan y que me den más de lo que sea que yo estoy sembrando, si es una fruta, si es una verdura, etcétera. Mientras que los riesgos negativos siempre van a ser una amenaza. Por ejemplo, la lluvia es una amenaza
La misma lluvia, estamos hablando del mismo evento incierto. La lluvia es una amenaza para los proyectos de construcción. ¿Por qué? Porque yo tengo que parar la obra mientras está lloviendo. Porque puede que yo lo que esté haciendo es una carretera, entonces tengo que evitar que haya un deslizamiento que es muy común en el contexto colombiano, ¿cierto? Que haya deslizamientos por exceso de agua en una montaña o en una ladera. Entonces, claro, primero está la naturaleza, de si es positivo o negativo, y viene un segundo nivel de análisis y es, ¿ese riesgo es interno o externo al proyecto? Entonces, ahí es donde viene un análisis y es, ¿eso depende de las acciones que nosotros tomemos en el equipo o depende de acciones de terceros que no hacen parte del equipo del proyecto, del equipo y los recursos y eh, todo el entorno del proyecto? Y en ese sentido, los riesgos internos siempre van a depender es del equipo de proyecto y del proyecto. Entonces, la calidad de un proyecto, la calidad del producto de un proyecto, siempre va a depender de la organización que lo genere. Es decir, el estándar de calidad de que algo salga como se pactó o como se propuso, eso siempre va a depender del equipo de proyecto o el personal mismo. Es decir, el desempeño en personal, el, el el, sí, lo que llaman el performance, el desempeño laboral y el desempeño cognitivo y el desempeño intelectual, etcétera, del equipo de trabajo siempre va a ser un, un factor interno. Entonces, claro, el riesgo interno de personal puede ser positivo y puede ser negativo. Positivo puede ser que yo dé con una contratación clave y sean, como dicen en el lenguaje deportivo, sea un fichaje estelar. Entonces me traje una superestrella a jugar en el equipo. Puede darse el caso, es un riesgo positivo, pero puede darse el otro caso y es yo tenía la superestrella y se me va. Entonces el mismo riesgo asociado con personal que es interno puede ser positivo o puede ser negativo. De igual manera, si vemos en el lado de los externos, tienen que ver con asuntos políticos que normalmente tienen que ver con regulación, con normativas, con legislación particular de lo que sea que yo esté haciendo. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en un proyecto de medicamentos, hay unas normativas muy claras que establecen qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer en términos un, de distribuir un medicamento, por ejemplo. La distribución de un medicamento es una cosa bastante delicada en donde yo tengo que tener custodia de cómo va empacado. Es una de las cosas que tenemos que evitar y es o identificar y es si un medicamento está adulterado o no. Y es un riesgo. Entonces, si nosotros lo vemos desde la perspectiva personal, eh, el, el asunto de encontrar un medicamento falsificado es un riesgo, es un evento incierto. Yo no sé si lo vaya a encontrar. Lo que tengo que tomar son medidas para tratar de detectar si me encuentro eh, un medicamento falsificado. Y hablando de falsificaciones, pues el riesgo, por ejemplo, de los billetes falsos. Pues el evento incierto es que a mí me entreguen un billete falso. Yo no sé si va a pasar, si en algún momento va a pasar, pero eso lo que hace en principio es que me obliga a tener más precaución, por ejemplo. Entonces yo ya estoy más atento de identificar las características de seguridad de los billetes para evitar precisamente ese riesgo o para tratar de disminuir las probabilidades de que me afecte. Hay riesgos externos asociados como proveedores. Ya mencioné el ejemplo de una espuma de un proveedor de espuma para un mobiliario tipo silla, tipo sofá, o hay asuntos de tipo económico que tienen que ver con, por ejemplo, sube o baja el precio del dólar y eso afecta los precios de importación o de compra de insumos para el proyecto, ¿cierto? O cambia la legislación laboral y ya tengo que pagar X porcentaje de plata más a mi equipo porque hay una nueva disposición,
¿cierto? Y eso puede caer en la mitad del proyecto y es un riesgo negativo. Pero igual también, de igual manera, hay riesgos económicos positivos y es, por ejemplo, que un nuevo mercado se abra, que la gente empiece a demandar más de ese producto, es un riesgo positivo, ¿cierto? Entonces puede haber positivos o negativos, tanto internos como externos. Entonces hay permutaciones. Puede haber internos positivos y negativos, externos positivos y negativos. Entonces, para hacer un despliegue visual más claro de esto, lo que se hace es poner el riesgo normalmente y ubicarlo en una matriz o al menos en un plano cartesiano. Y yo puedo ubicar distintos tipos de riesgos y recuerden, un proyecto no solamente tiene un riesgo, puede tener y normalmente tiene más de un riesgo, más de un evento incierto y adicionalmente ese riesgo tiene naturaleza externa e interna, positiva o negativa. En ese sentido yo lo que hago es ubicar el riesgo en este plano cartesiano donde en el eje X está el impacto sobre los objetivos, es decir, que tanto afecta positiva o negativamente el positiva o negativamente el desarrollo del proyecto. Y acá tengo la probabilidad de ocurrencia que puede ser menor o mayor. Entonces, si estamos por acá muy cerquita, lo que quiere decir es que el impacto sobre los objetivos es bajito, ¿cierto? El impacto es menor, para allá es menos y para allá es más. Para acá el impacto es menor y la probabilidad de ocurrencia es menor. Eso quiere decir que ese riesgo yo lo puedo denominar como un riesgo de bajo impacto, es un riesgo bajo. Si yo estoy por acá, ya el caso extremo y es yo tengo una probabilidad de ocurrencia muy alta y eso, sea lo que sea, si es positivo o negativo, va a afectar en una gran medida ese objetivo o ese alcance que yo tengo de ese proyecto. Ese riesgo, por ejemplo, entonces yo lo denominaría como un riesgo alto. Y así sucesivamente con, digamos, las zonas intermedias, donde obviamente aquí está, pues, aquí hay una probabilidad baja, pero el impacto es alto. Entonces, pues yo podría decir, eso es, si se da, es poco probable que pase, pero si pasa, nos afectaría mucho. Eh, Ahí podríamos hablar de cosas como un apagón de corriente eléctrica. Entonces estamos trabajando eh, para entregar un pedido y de repente nos quedamos sin fluido eléctrico, porque es una cosa que puede pasar, es un evento incierto, eso es un riesgo externo de un proveedor que me da electricidad a mi organización y de repente, ¡pum!, se fue la electricidad. Eso tiene una cadena de riesgos asociados. O sea, si yo me quedo sin fluido eléctrico, algunos de los empleados o de los miembros del equipo del proyecto puede que pierdan el trabajo que hicieron ese día o pierdan el trabajo que estaban haciendo. No se sabe. Si estamos hablando de un computador, puede que se pierda el trabajo. Pero si están haciendo algo manual, en términos de manufactura, se van a quedar parados un tiempo y eso me va a alargar unas horas o un día la producción. Entonces yo le tengo que sumar un día a mi cronograma. Eso es una cadena de riesgos negativos que puede haber asociados con un evento, con el riesgo de que yo quedarme sin fluido eléctrico, pero yo tengo ese riesgo conectado del otro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es precisamente en esa distribución de si es de alto impacto, de alta probabilidad, o de bajo impacto, baja probabilidad y las zonas medias, cuando yo tengo esa probabilidad tan alta, donde yo sé que el impacto es alto y la probabilidad es alta, es decir, es algo que yo sé que va a pasar, o bueno, no sé, pero es bastante probable que pase. El típico caso es el
yo presupuesté que íbamos a hacer esto en un día y nos demoramos dos. Pues el subestimar el tiempo que demora una tarea es un riesgo normal, es un riesgo de alta probabilidad. ¿Qué implicaciones tiene eso en el proyecto? A veces tiene unas implicaciones altas, es decir, no todos los proyectos, si yo me demoro el doble, pues tiene la misma implicación y las mismas consecuencias. En algunos proyectos eso es delicado, ¿cierto? Si yo tengo un proyecto de, un, pensémoslo en términos de proyecto como extraer a una persona que está, no sé, en un hospital y lo tengo que transportarla en helicóptero, pues si yo me demoro una hora o dos, sí hay una gran diferencia y es un riesgo, ¿cierto? Pues yo podría encontrar, el helicóptero podría encontrar turbulencia, es un evento incierto y podría tener que dar una vuelta y entonces demorarse más. Y ahí cada minuto cuenta. Entonces es un ejemplo extremo, pero es una cosa que es muy probable y que afecta mucho el desarrollo de ese proyecto, que es transportar a una persona del punto A al punto B, pero no es cualquier persona, es una persona que necesita ser transportada en helicóptero de un hospital a otro. Entonces es muy delicado. En la parte de gestión acá, entonces lo que hacemos es que esos riesgos los tenemos que gestionar de forma prioritaria, es decir, tenemos que casi que tener listo el cómo responder. Y muchas veces la gestión prioritaria también es, en términos de planear esa respuesta, lo que tengo que ver es si yo tengo que responder, cuánto me cuesta, qué tengo que hacer, qué recurso tengo que tener. Y en el proyecto lo tengo que poner de entrada. Si no lo uso, y ahí es donde es casi que un dicho, y es, si no pasa bueno, y si pasa bueno y si no pasa muy bueno. Porque pues tenía un recurso que lo tenía reservado para eso, pero no me lo tengo que gastar porque no va a suceder eso. Eso normalmente es una mentalidad asociada a los riesgos y es, por ejemplo, el tema del ahorro. En educación financiera insisten mucho de guarde unos ahorros para una contingencia, por si pasa algo. O mantenga su capacidad de crédito disponible por si pasa algo. Eso, en principio, es para riesgos. Riesgos hay de muchas naturalezas, ¿cierto? En términos personales, pues ya ustedes los conocerán. Hay temas de salud, hay temas de me tengo que trastear. Pues los trasteos tienen sus costos asociados. O definitivamente, o tuve un accidente, ¿cierto? Un accidente donde tengo que pagar una reparación de mi vehículo. Pues eso cuesta y es lo que llaman un siniestro en el tema de seguros. Que de nuevo, si yo tengo un riesgo, se puede hacer manifiesto en un siniestro y el siniestro yo tengo que responder a él de alguna forma. Entonces, claro, ¿qué es pagar una prima de seguro? Es anticiparse a que va a suceder algo que tiene una probabilidad, pero si es una probabilidad muy alta, pues yo lo que tengo que es planear una respuesta de si eso va a pasar o no. Entonces, claro, eso me lleva y casi siempre, y es el que más hay que hacerle este paso, y es analizar cuantitativamente qué tengo que ponerle al proyecto de más para responder a ese riesgo. Entonces, de nuevo, si es dinero, pues tengo que reservar ese dinero desde el principio. Si es un recurso, un equipo, una maquinaria, etcétera, tengo que hacerlo desde el principio. Si es hablar con otra unidad de la empresa para decirles, vea, puede que no necesite un personal extra, pero si lo llegara a necesitar, necesito tantas personas. Entonces, eso es cuantificar el riesgo, o al menos cuantificar qué necesito para responder a ese riesgo. En el área media, pues básicamente es planear una respuesta y estar monitoreando si hay cambios en la situación. Es decir, yo puedo estar en un riesgo medio, pero las condiciones pueden cambiar y las probabilidades pueden aumentar. Es decir, en el caso de el pro un proyecto agrícola, el proyecto agrícola y el ejemplo de la lluvia, pues puede que las condiciones climáticas cambien considerablemente o que haya un hongo en el suelo que haga que no se absorba muy bien el agua. Eso cambia las condiciones totalmente. Ese tipo de cosas
pueden suceder y los proyectos pueden pasar, los riesgos pueden pasar de medio a alto, de alto a medio, de medio a bajo, etcétera. Es decir, pueden, dependiendo de las condiciones cambiantes, pueden cambiar también las probabilidades de ocurrencia. Y por último, pues en la zona baja es, recuerden, bajo impacto, bajo efecto, baja probabilidad, es muy raro que vaya a pasar. Y adicionalmente, pues si pasa no es tan grave. Entonces yo lo que hago es monitorear para que si se va a volver un riesgo medio cambiando las circunstancias, pues yo pueda responder. Y precisamente tengo que evitar de que se muevan para allá. Y sin embargo hay condiciones que no se tienen control sobre ellas. Entonces las respuestas, de nuevo, es si yo tengo un riesgo positivo, y es la planeación de respuesta. Recuerden que en, yo primero analizo, después, perdón, identifico, después analizo y el análisis puede ser cuantitativo de qué implicaciones tiene que eso suceda, cuánto me va a costar si eso sucede. Yo planeo la respuesta y con respecto a lo que yo analicé de cuánto es el impacto, pues yo puedo planificar cómo voy a contrarrestar ese impacto. Entonces, claro, si tengo un riesgo positivo, pues yo lo que quiero es explotar, compartir y mejorar las ganancias o lo positivo que ese riesgo genera, ¿cierto? Y es, si hubo unos ahorros, pues qué hago yo con esos ahorros del proyecto si se dio un riesgo positivo. Hay riesgos positivos en términos del alcance de un cliente me pidió 10 cosas y al final me dijo, no, entrégueme estas 8 que son las que me interesan. Genial, porque esas otras dos no las tengo que hacer, entonces ahorro, no tengo que extender el cronograma tan lejos, puede que no tenga que poner a trabajar tales profesionales en ese proyecto, entonces los puedo redireccionar para otra cosa y para mí eso es un ahorro. Entonces eso es positivo, eso yo tengo que explotarlo, tengo que, bueno, entonces mejor yo muevo a estas personas para otro lado o para otro proyecto. En el caso de los riesgos negativos, entonces yo tengo que evitarlos si es posible. Yo tengo que transferírselos a un tercero, es decir, yo puedo transferir riesgos o yo puedo mitigarlos. Entonces hay una gran diferencia entre los tres términos. El evitar simplemente es si yo tengo la posibilidad de que eso no suceda, de alguna forma, si yo tengo el control de que eso no suceda. Eh, el caso, por ejemplo, de los accidentes de tránsito es, el accidente de tránsito hay cosas que no dependen de uno. Pero la única forma de evitar un accidente de tránsito es no usar un vehículo. Bueno, ni siquiera, porque como peatón no puede tener un accidente de tránsito, pero digamos como conductor, si uno no se monta en el vehículo, pues está evitando el riesgo. Si yo no salgo a un campo descubierto cuando está lloviendo, pues no me va a caer un rayo. Si yo estoy bajo techo. Entonces yo lo puedo evitar de alguna forma. Si lo puedo evitar, mejor. Si no lo puedo evitar, hay veces que yo se lo puedo transferir a alguien más. Entonces ahí es donde entran los seguros. Yo puedo pagarle a alguien de, vea, si llegara a suceder, usted y yo apostemos a que va a pasar o no va a pasar. Y si sucede, usted responde. Eso es básicamente lo que sucede en la transferencia. En otras ocasiones los proyectos lo que hacen es que lo transfieren a otras unidades de la empresa. Entonces, ¿qué pasa si se pierde la información de una base de datos? Eso es un riesgo real. Es un riesgo que se tiene contemplado, por ejemplo, en el sector servicios financieros, un banco. Un banco depende de las bases de datos que están en los servidores. Ahí están los numeritos que representan el número de cuenta, cuánta plata tengo, qué me han transferido, qué ha entrado y qué ha salido. Si esa información se pierde, quiere decir que la plata que se están manejando, el dinero que se está manejando, pues teóricamente se pierde. Para eso hay muchas formas de transferir el riesgo y es, bueno, hagamos una cosa, yo le voy a pagar a un tercero para que me guarde la información, ¿cierto? Yo lo transfiero y si a mí se me pierde la información, pues yo acudo a ese tercero para que me pase la información a mí. Yo estoy tomando una medida activa y es
es lo que nosotros deberíamos hacer cuando estamos editando cualquier archivo, que es lo usual y es estar guardando un archivo, e inclusive es mucho más saludable guardar una copia en la nube. Si se tiene cualquiera de los proveedores de almacenamiento en la nube, pues mantener sincronizado ese archivo también es una estrategia interesante. En principio, entonces yo puedo transferirlo a un tercero. Y si algo me pasa a mí, entonces ese tercero responde y yo actúo con ese tercero y traigo el archivo, traigo los datos, etcétera. Y si definitivamente es inevitable, ese sería como el tercer nivel. El primer nivel es evitable, el segundo es transferible, es decir, medianamente evitable, pero más o menos sé qué va a pasar y yo más bien contrato a alguien para que me apoye. Y si es inevitable, es decir, si definitivamente pasa y no puedo eludir, no puedo darle la vuelta, no puedo evitarlo, no puedo transferirlo a un tercero, entonces tratar de mitigar, que significa minimizar los daños. La mitigación normalmente va a ser es si este riesgo me genera un daño de 100 pesos, yo lo que tengo que buscar es una estrategia que no sean 100 pesos sino menos. Eso es una mitigación, ¿cierto? Y en últimas, pues ya cuando se explotó, se compartió, se mejoró, se evitó, se transfirió, se mitigó, pues yo acepto el riesgo y lo acepto dentro del proyecto, es decir, inclusive muchas veces dentro del presupuesto, dentro del cronograma, etcétera. Entonces, claro, cuando yo voy a explotar un riesgo positivo, pues como mencionaba, se ejecutan acciones para garantizar que ese riesgo ocurra. Es como volverlo predecible, que yo pueda hacerlo. Entonces, por ejemplo, aumentar los recursos en una actividad para terminar más rápido. Eso yo puedo definirlo desde el principio del proyecto. Pero ahora, garantizar los recursos o aumentar los recursos depende de que yo pueda, de que yo logre, no sé, apalancar con un vicepresidente o con un subgerente o con alguien del área financiera para que desembolsen la plata o que me la ubico de otro lado y eso hace que el cronograma se recorte, entonces pueda terminar más rápido. En el caso de compartirlos, pues yo me uno a un tercero para que a pesar de que yo tenga ese riesgo, si se da lo positivo que yo estoy buscando, entonces podamos compartir los beneficios. Entonces es, por ejemplo, en un negocio, cuando hay socios, los socios le están apostando a que el riesgo positivo de que funcione el negocio, de que se venda el producto, de que el negocio funcione, etcétera, pues lo que van a hacer es que van a repartir ganancias, porque usted pone lo suyo, yo pongo lo mío, si las cosas van bien, entonces usted recoge lo suyo y yo recojo lo mío, ¿cierto? Eso es compartir el impacto positivo del riesgo. Y si yo tengo la opción de mejorar, es, por ejemplo, ubicar la sede del proyecto cerca de los proveedores. Y es, pues, eso lo que hace es un riesgo positivo de que pueda disminuir los costos. De que yo pueda disminuir los costos de un proyecto. O incorporar unas reglas o unas normas internacionales de seguridad. Entonces, en ese caso, no sé, podría ser si yo estoy trabajando en productos para protección y seguridad y estoy trabajando, no sé, normativa antiincendios o señalización, señalética. Estoy haciendo señales. Y esas señales deben cumplir con unas normativas internacionales de reflectividad para que cuando haya baja luz entonces uno pueda ver las letras. Bueno, pues si yo incorporo unas normas que me permitan trabajar con ciertos materiales y ciertos reflectivos, pues yo podría ahorrar dinero o inclusive hacer más eficiente con los recursos que tengo. En el caso de los riesgos negativos, entonces lo que queremos con evitar es quitarlo, es eliminar el riesgo para proteger los objetivos del proyecto y es quitar la actividad o quitar el alcance o no contratar a cierta cosa que me puede generar un problema. Eh, yo podría quitar una actividad que sea muy problemática dentro del proyecto y es una forma en la que yo evito un riesgo y es hay riesgos asociados a proyectos, por ejemplo, empresariales que son asociados con
actividades donde yo tengo que fumigar, por ejemplo, para alistar un local yo tengo que fumigar. La fumigación, si yo no la necesito hacer, porque es un riesgo, es mejor. Es decir, si yo me doy cuenta que no hay ninguna peste, ningún animalito, ninguna cosa, cucarachas, etcétera, pues si no tengo que hacerlo, pues ¿qué es preferible? ¿Cierto? Fumigar para prevenir o fumigar con el riesgo de que pueda, no sé, matar a la mascota del vecino o generar residuos tóxicos que afecten el local. Por ejemplo, fumigar no se puede hacer en un entorno donde se fabriquen medicamentos, ¿cierto? Es un asunto que yo tengo que evitar, tengo que quitar esa actividad. Si yo tengo un proyecto con, no sé, con empacado de medicamentos, yo me tengo que olvidar de que tengo que fumigar, es decir, tengo que evitar ese riesgo. Yo puedo transferirlo, entonces puedo contratar a un tercero, puedo adquirir un seguro, puedo exigir las garantías correspondientes. Por último, entonces la mitigación es reducir la probabilidad de ocurrencia y es bajar la complejidad de las cosas para que obviamente el efecto sea menor o estar pendiente de que si se va a dar, pues yo esté pendiente de responder a tiempo para que el efecto sea menor. Esa es otra forma de mitigar. Entonces, claro, cuando yo tengo un riesgo, siempre tengo que poner el plan de respuesta. Recuerden, identificación, saber qué, análisis, el saber cuánto, el saber cómo me va a afectar y tercero, el plan de respuestas. ¿Qué voy a hacer si pasa? Es más, el lenguaje debería ser no qué debo hacer o qué voy a hacer si pasa, sino qué voy a hacer cuando pase. Fíjense que hay una diferencia en el lenguaje. Una cosa es, yo sé que es incierto si pasa, pero en el lenguaje de proyectos uno tiene que, en el análisis de riesgos, pensar qué voy a hacer cuando pase, porque estoy asumiendo de que hay una probabilidad de que pase, ¿cierto? Entonces, el plan de respuesta siempre va a tener digamos, va a generar dos tipos de riesgos o dos tipos de subproductos. Uno que son los riesgos residuales, que es en esa cadena de riesgos de cosas que pueden pasar, cuáles son los que quedan. Es decir, a pesar de que yo tome todas las medidas y que yo lo evite, lo mitigue, etcétera, a mí puede que me queden riesgos. Entonces, el riesgo de que me voy a mojar en un día de lluvia y que yo eché el paraguas en el morral, pues hay el riesgo residual de que puede pasar un carro por un charco y me moje, ¿cierto? O sea, es una cosa residual y parece chistoso, pero al fin y al cabo es un riesgo asociado. Pues si el riesgo es que si el evento incómodo, el efecto que estás evitando es mojarte, pues hay otros riesgos que están asociados con eso. Si llueve, pues va a haber charcos y si va a haber charcos, entonces puede que pasen carros y me mojen. Pero puede que durante el momento en el que está lloviendo, pues yo me moje directamente, pero hay otras formas en las que me puedo mojar. Entonces los riesgos residuales siempre van a quedar, siempre, a pesar de que yo tome medidas, siempre va a quedar algo que puede pasar. Y en otra perspectiva son los riesgos secundarios, que son nuevos riesgos que aparecen cuando yo cambio una cosa. Es decir, cuando yo mitigo, a veces no es que disminuya, aparecen unos riesgos residuales de cosas que están asociadas, sino que cambiando una cosa para mitigar o para evitar, me aparece un riesgo nuevo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo ese almacenamiento de información, pensémoslo como ese respaldo en la nube de mis archivos. Ese riesgo, si yo lo tercerizo, es decir, si yo contrato a alguien para que me guarde los archivos, me tiene otro riesgo y es que a esa otra persona o a esa otra entidad la pueden atacar hackers y pueden, que es una forma actual de ataque y es codifican la información y se la secuestran a uno y le dicen, vea, usted págueme plata para poderla recuperar porque yo soy el único que tiene la clave para desbloquearla. Entonces, claro, ahí es un riesgo secundario porque mi riesgo era perder yo la información de que se me borrara, pero yo tengo un riesgo secundario de que esta empresa o esta organización
como saben que guarda información, pues es más vulnerable a ataques informáticos. Entonces es un riesgo secundario que aparece cuando yo trato de evitar una cosa, me aparece un riesgo, otro riesgo. Ese es un ejemplo. En el caso de proyectos de diseño, normalmente es si, por ejemplo, escojo un material, yo tengo un riesgo asociado con, no sé, para desarrollar un prototipo, entonces yo tengo unos riesgos de, pues, si modifico, por ejemplo, el espesor de un material, de una forma, yo tengo el riesgo de que se reviente, de que se genere una grieta, de que se rompa, de que si se rompe entonces qué pasa con los usuarios, y el usuario se va a cortar, se va a herir, se va a generar una herida, etcétera. Pero si yo, por ejemplo, aumento el espesor, yo tengo riesgos de, por ejemplo, demoras en manufactura, ¿cierto? O sea, mejorando una cosa para que no se reviente, para evitar el riesgo de que el usuario se lastime, yo puedo generar otros riesgos asociados a manufactura, porque aumentar ese espesor entonces hay que cambiar el molde, y entonces en ese espesor no se puede inyectar en tal molde sino en otro, entonces ese otro molde tiene que ser de tal metal y no de otro. Eso es intercambiar, es tener un riesgo secundario cuando yo evito o mitigo un riesgo en particular. Y por último, entonces, lo que yo tengo que hacer es, en el análisis final, es tratar de mantener un inventario de riesgos. Y es casi que mantener una, sí, literalmente un inventario, una lista de riesgos, de cuáles riesgos con cuáles proyectos están asociados, y qué acciones históricamente se han tomado con esos riesgos. Es decir, yo tampoco me voy a inventar una respuesta a unos riesgos que pueden ser frecuentes en los proyectos. Y si yo repito proyectos similares, pues los riesgos tienden a ser similares. Es decir, si yo tengo proyectos de diseño inmobiliario, pues los riesgos asociados van a ser muy similares, y si yo cambio a otro tipo de producto, pues van a tener también sus similaridades si yo sigo diseñando ese tipo de productos. Entonces, lo que tengo en sí es un grupo de riesgos conocidos, bien sea porque en el sector son conocidos, pues en la industria en la que yo trabajo son conocidos, eh, o en la empresa, en la organización son conocidos, ya los conocemos porque ya nos pasaron, ya nos pasó esto. Entonces es el famoso cuento de, no, es que imagínate que en un proyecto pasa, nos pasa un cacharro. Dícese, un riesgo se hizo realidad y se volvió certeza, y esa certeza tuvo una implicación y un impacto en el proyecto. Entonces, claro, hay riesgos que empiezan a ser conocidos después de. Imagínate que nos pasó esto, o en el último proyecto que hicimos nos pasó esto, ¿cierto? Sin embargo, hay unos riesgos que son desconocidos. Normalmente los riesgos desconocidos eh, son o cosas que definitivamente no tengo previstas, o cambios en las condiciones, en las circunstancias, en el contexto, que son muy bruscas, sobre todo en temas de riesgos externos, que no se pueden controlar. Es el caso de, ninguna aerolínea tenía en su matriz de riesgos, o en sus riesgos, en su análisis de riesgos, que iba a haber un atentado terrorista tan grande como el que sucedió en Estados Unidos en 2001. Ninguna aerolínea también tenía en sus planes de riesgo, en sus planes de respuesta a riesgo, aunque algunas probablemente lo tenían, pero con una probabilidad muy bajita, que hubiera una pandemia, es decir, que hubiera una infección mundial de una enfermedad, y la estamos experimentando. Entonces, en cierto sentido, hay muchos riesgos desconocidos. Es decir, yo podría decir que en un proyecto de diseño de bicicletas o de diseño de vehículos de tracción humana, un riesgo muy remoto es que se acabe el mineral del que se hace
el metal de aluminio, el metal de acero, el metal de hierro, o la aleación de hierro, acero, con el que se hace. Eso es un riesgo muy remoto y yo no sé qué pueda pasar en ese sentido. Yo no sé si puede haber factores climáticos que empiecen a afectar o a oxidar más el metal, pero puede que yo no los tenga muy presentes y puede que eso a futuro, si eso sucede, pues empiece a afectar. Hay riesgos desconocidos como plagas, en el caso de los proyectos agropecuarios, y por eso se cuidan tanto los países y le dicen a uno en las fronteras cuando va a cruzar a pie por el puente o en un bus o va a entrar por un aeropuerto, y es: usted trae alguna especie vegetal, una planta, un animal, etcétera. ¿Por qué? Porque muchos de esos animales, cuando se introducen en otras partes, se vuelven plaga, y esas plagas pues básicamente son riesgos desconocidos. Yo no sé si eso va a pasar. Eso pasó, por ejemplo, y todavía pasa con una especie de caracol gigante, que invadió varias partes del continente americano, de Norteamérica a Suramérica. Son riesgos desconocidos. Yo no sé cuándo van a suceder, no sé qué tan grandes van a ser, etcétera. Y yo lo que puedo hacer es simplemente asignar una cantidad de plata determinada para unos riesgos no identificados, es decir, un presupuesto de contingencia, de imprevistos, pero imprevistos reales, imprevistos. O sea, yo no tengo certeza, ni tengo certeza, ni sé qué puede pasar. Con los riesgos conocidos, normalmente yo puedo cuantificarlos y puedo decir, bueno, si esto pasa, entonces yo respondo de esta forma y me gasto tanto. Entonces yo puedo guardar ese tanto. Adicional a eso, yo tengo que sumarle, normalmente, hacer reservas para gestión de cosas que no tengo control, sobre las que no tengo control, y es esos riesgos desconocidos. Pues yo simplemente pongo una plata de, bueno, si pasara algo raro, pues yo tengo, como gerente de proyecto, tengo esta plata aquí. Entonces, claro, yo lo que hago es que sumo esas dos platas. Yo tengo una plata reservada para las contingencias de las cosas que conozco y una plata reservada para cosas desconocidas, que se llama la reserva de gestión, o la reserva, sí, una reserva de gestión. Y por último, yo sumo eso al presupuesto. Si el presupuesto era 10, entonces ya no es 10, sino 11 o 12. Hay históricamente para sectores industriales, hay porcentajes que se conocen o se manejan usualmente. Es decir, hay gente que maneja cifras conservadoras como de: no, guarde el 10% porque, o ponga un 10% de sobrecosto por si las moscas, por si algo pasa. Pero 10% es muy conservador. Hay sectores que son de alto riesgo. En el caso de construcción, pues siempre hay que manejar casi que un 20-25%. Y en términos de licitaciones, ese 20-25% se lo penalizan a uno en los contratos, porque le dicen: pues usted, ¿por qué me está pidiendo un cuarto más? Pues 25% más de lo que vale el proyecto que yo le estoy contratando, y así sucesivamente. Entonces esto es un panorama del análisis de riesgos y de los riesgos en un proyecto. Recuerden, entonces lo que tenemos es que hacer una identificación, después de esa identificación analizar qué consecuencias tiene, y con respecto a esas consecuencias, pues actuar, tomar un plan de acción. Y ese plan de acción responde a si es un riesgo interno, externo, positivo o negativo, si es conocido o desconocido. Y con respecto a eso, pues ese plan de acción se tiene que plasmar, bien sea en el cronograma o se tiene que plasmar en el presupuesto.